Bienvenidos a La Quinta Silla, el programa institucional de la Universidad del Valle que presentamos a partir de hoy aquí en el canal de la universidad. La idea es que en este espacio vamos a dialogar sobre temas de interés público, vamos a tener expertos, invitados, analistas y también en algún momento invitaremos a otros periodistas de medios de comunicación. En esta ocasión nos acompaña el señor rector de la Universidad del Valle, el doctor Edgar Varela Barrios. También nos acompaña el profesor Julián de Zuviría Samper y el profesor Guillermo Murillo Vargas. Nuestro tema de hoy va a ser la educación superior en Colombia. ¿Cuáles son las apuestas y cuál debe ser, hacia dónde debemos apuntar las estrategias, las pedagogías para mejorarla cada día más? Ese va a ser nuestro tema del día de hoy y vamos a aprovechar la experiencia que tiene el señor rector, por supuesto, en políticas públicas educativas, también la que tiene el profesor de Zuviría en todo el tema y los aportes que ha hecho a la pedagogía nacional, latinoamericana, con esta pedagogía dialogante que tanto ha hablado el profesor Zuviría, que habla de ese tema integral, de mirar todos los aspectos del estudiante, afectivos, sociales, para que sean más integrales. También la experiencia del profesor Murillo, quien es actualmente el coordinador del Consejo Nacional de Acreditación, el organismo que evalúa y decide cuáles son los centros de formación de educación superior que cumplen con los requisitos para estas acreditaciones. Así que con estos tres invitados de lujo, nuevamente les damos la bienvenida a La Quinta Silla. Bienvenidos. ¿Cuáles son esas pedagogías, esas estrategias que se están utilizando para la educación, no solamente en las universidades, sino también en la educación básica, en los colegios, en las escuelas? ¿Está respondiendo a la necesidad que tienen los estudiantes en el día de hoy, profesor de Zuviría? Bueno, muchas gracias por la invitación. En realidad sí hay un problema muy grave a nivel pedagógico. Si miramos la básica, uno puede concluir que los niveles de lectura, de argumentación con los que llegan a las universidades son ínfimos. 1 de cada 100 jóvenes lee críticamente y 2 de cada 100 argumentan. Esos son los muchachos que llegan a la universidad. En un mundo tan cambiante, en un mundo tan interconectado, tan flexible, pues yo sí creo que es un momento para repensar el papel, el sentido de la universidad en Colombia y en el mundo. Señor rector, de acuerdo a lo que dice el profesor Zuviría, ¿cómo nos replanteamos en las universidades ese enfoque? Bueno, yo creo que ese es un problema que va más allá de las universidades, como Julián lo dice, porque nosotros, si recibimos un joven de 16, 17 o 18 años, no podemos resolver remedialmente en 4 o 5 años de carrera universitaria los déficits educativos que la persona ha tenido en su niñez y en su infancia y juventud. Yo creo que ese es un problema muy estructural de la sociedad colombiana. Yo he escuchado a Julián en otros escenarios, él ha mostrado con datos precisos todos estos temas de cómo el modelo educativo nuestro no funciona bien. Probablemente, salvo, Julián, los colegios de élite, que son distintos, sí, muy costosos, sí, pero salvo esos colegios, el resto del sistema educativo colombiano, tanto público como privado, no da buenos estudiantes. Por supuesto que lo que podemos hacer es hacer cosas remediales, hacer nivelaciones, trabajar temas del currículum transversal en los pregrados que permita superar parte de las competencias, y yo creo que el modelo más importante que ya está inventado desde hace muchas décadas son los estudios generales o los ciclos comunes de formación, que es la apuesta que en el mundo entero se está desarrollando en la universidad. Pero creo que el problema principal está en el sistema educativo y en cómo desde la universidad ayudamos académica, pedagógica, intelectualmente a pensar y a modificar los propios sistemas de educación de la primaria y la secundaria. Profesor Murillo, pero ¿cómo, enlazando lo que han decidido el profe Varela y el profesor Julián, cómo hacemos para que esa calidad mejore y que no sea solamente para los colegios de élite o las personas que tienen la capacidad económica para pagar ese tipo de colegios? Sí, yo realmente lo que creo es que nosotros hemos tenido un sistema de educación que está muy fundamentado en los recursos y en las capacidades, y no tanto en los resultados de aprendizaje. Y yo creo que hoy en el mundo se ha venido avanzando en buscar esos resultados de aprendizaje, es decir, qué es lo que una persona debe conocer. Yo cuando leo las columnas del profesor de Zuviría, digamos, ese análisis crítico del que habla, digamos, la integración con el sistema social, o sea, el modelo no está pensado para resolver problemas ni para integrar a ese individuo a un sistema de conocimiento. Yo creo que nosotros tenemos que avanzar
repito, hacia un modelo de aprendizaje y no tanto centrado en una competencia que es básicamente como una especie de tecnocracia, ¿cierto? Muy que implica, digamos, un nuevo sistema de evaluación. Nosotros tenemos que cambiar los sistemas de evaluación, porque los sistemas de evaluación que tenemos hoy responden a ese sistema anticuado, digamos, de competencias y recursos. Eso está totalmente integrado. Y solo quisiera agregar un elemento adicional en esta parte, y es que es claro que estos son niveles de formación, ¿cierto? Y lo que nosotros recibimos en la universidad, pues obviamente eso es todo un continuo. O sea, las universidades hoy tenemos que hacer esfuerzos mayores, ¿cierto? Como llaman los expertos, para lograr esa nivelación, digamos, en lo que llaman el capital académico. Que eso implica, por supuesto, o sea, mayores esfuerzos, mayores recursos y otras pedagogías, ¿cierto? Que no son las pedagogías tradicionales que hemos venido utilizando. Profesor Varela, el profesor Murillo lo mencionaba, ¿no? Un sistema que se está volviendo un poco obsoleto. Usted lleva más de 3 décadas enseñando y ahora como rector de la Universidad del Valle ha querido implementar unas nuevas metodologías, por así decirlo. Cuéntanos un poco en qué consisten. Yo creo, en primer lugar, que los jóvenes de hoy son virtuales y digitales. Escuchando a Julián, yo pensaba que la educación es mala, pero ellos aprenden afuera, ¿no? Aprenden en Google, en Wikipedia, en redes sociales, en Instagram. Ahí hay un aprendizaje en paralelo. ¿Pero herramientas mal utilizadas, señor rector? No, las herramientas son herramientas para el bien y para el mal. Yo no critico Internet ni critico Facebook, creo que sirve para lo que la gente quiera que pueda ser usado. Pero lo que digo es que en paralelo a lo que llamaban los teóricos el currículum formal, está el currículum verdadero e informal, que es el aprendizaje que se hace en la interacción que los niños y los jóvenes están haciendo de todo lo que es Internet y sus distintas modalidades. Ahí hay un aprendizaje, hay un conocimiento, ahí hay una aplicabilidad, repito, que puede ser para el bien o para el mal. Uno se puede meter a Internet a jugar, se puede meter a Internet a ver pornografía, se puede meter a Internet a ver deportes o a aprender, ¿cierto? Wikipedia a mí me parece, por ejemplo, una plataforma espectacular y una de las mejores cosas que se han podido inventar, o que Google sea accesible gratuitamente. Es una plataforma, es la biblioteca universal de la que hablaba Borges. Pero, ¿cómo articular la virtualidad y la digitalización del mundo real con las 6, 5 horas, 7 horas que los muchachos pasan en un aula, tanto en la escuela como en el colegio y posteriormente en la universidad? Yo he sido muy crítico de la educación superior porque veo que la educación superior va en paralelo. No me importa lo que el estudiante haga fuera de la clase, me interesa lo que el estudiante haga dentro de la clase, y los parámetros son parámetros de tipo acumulativo. Un experto me decía en estos días, en forma chistosa, que alguien que ha salido del bachillerato probablemente solo recuerda entre el 8 y el 10% de lo que le enseñaron, si le va bien. Sí, un poquito menos. Que es un el porcentaje resto pequeño. del tiempo que usted ha pasado años y años y años aprendiéndose las fechas, aprendiéndose de memoria fórmulas, haciendo un cumplimiento formalista de requisitos, no es aprendizaje. Sí. Es credencialismo, pero no es aprendizaje. Y yo creo que las universidades están llamadas a tener un esquema más basado en formación para el aprendizaje y en integrar los currículos formales con la vida misma, con el mundo de la vida, como lo decían los filósofos alemanes del principio del siglo pasado. Ahí hemos estado haciendo esfuerzos con educación virtual, intentando implantarla, pero hay mucha resistencia, no hablo solo de mi universidad, sino del mundo académico formal, para que estas experiencias, estas prácticas de la virtualidad se puedan imbricar y articular con la educación, en el caso nuestro, la educación superior. Yo pienso que el gran desafío de las próximas 2 o 3 décadas es cómo situar el modelo de formación que hacen las instituciones educativas en el contexto de un aprendizaje que ya no es el de hace 30 o 40 años, donde los muchachos aprendieran en el barrio, en la vida comunitaria. Ahora tienen un mundo abierto que la virtualidad ha construido, que no hemos repensado suficientemente para hacer una propuesta pedagógica que lo integre. Yo creo que ahí está una clave del problema, no solo de nuestras universidades, sino del sistema educativo en el mundo entero. Profesor Zúñiga, ¿usted quería complementar algo allí más? Porque usted es un experto. En ambas observaciones, mira, un joven actual sabría más que Aristóteles, porque está siglos después de los conocimientos de la época. Pero ojo con esto,
pero no piensa mejor. Ahí es donde está el núcleo del problema. ¿Qué es lo que debe hacer la educación en un mundo virtual? En un mundo donde la información no está aquí. La información está en ese celular, la información está en la nube, en la red, en la del GPS. ¿Debes seguir transmitiendo informaciones? No. Ahí es donde está el núcleo. Debes desarrollar procesos de pensamiento. Entonces, el problema no es solo de la básica, que es crítico, pero a nivel universitario, por ejemplo, un área que debe repensarse por completo, la matemática. Yo lo digo con tristeza, yo soy egresado a mucho honor de una universidad pública, una maravilla, es uno de los días más lindos de mi vida, cuando me dijeron, usted ingresó a la Universidad Nacional. Pero en una materia como cálculo, yo te puedo decir lo siguiente, yo saqué la más alta calificación, 5 en esa época, sin entender una sola idea. No entendí absolutamente nada. ¿Por qué? Porque son procesos mecánicos ligados al algoritmo, que cuál es la derivada de. Claro, que la tengo. Y uno aprende que la derivada de x al cubo, uno quita el numerito 3 que está allá arriba, lo pone aquí abajo. ¿Qué es eso? No sé. Después pone la X, ¿por qué? No, tampoco sé. Y después a ese numerito le quita un numerito y le queda 3x a la 2. No desarrollan pensamiento matemático. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse en educación es, ¿enseño economía o a pensar en términos económicos? ¿Enseño física o enseño a pensar en el funcionamiento físico? El problema del sistema es que está dedicado al aprendizaje y no al desarrollo del pensamiento. Ese es el núcleo del problema. El cambio educativo vendrá cuando entendamos, como dice muy bien Edgar, bueno, si tenemos un mundo virtual por fuera donde los muchachos acceden a la información, entonces las clases tienen que ser escenarios distintos, con más participación del alumno, de debate en torno a las temáticas centrales, de lectura, de discusión de la lectura, de posturas distintas. Yo puedo hacer, y ahí voy al planteamiento tuyo del profe Murillo, que me parece muy importante, en evaluación hay que cambiar el sistema de evaluación. No puede 2 muchachos sacar 2,5, pero ambos tienen problemas distintos. Si yo digo que alguien sacó 2,5, es un poco absurdo que provenga de procesos distintos. La evaluación es para ubicar el problema, para ver cómo lo resuelvo. Es decir, hay que pasar de calificar a evaluar. Ese es un giro en el modelo pedagógico y en el sistema de evaluación. Y también enfocado hacia el desarrollo de lo que decía el profesor de Zuviría. Profesor Murillo, complementando esto, los jóvenes tienen problemas de matemáticas, de comprensión de lectura. ¿Cómo focalizar eso para que haya más desarrollo y ese aprendizaje cambie un poco lo que decía el profesor de Zuviría? Sí, yo realmente creo que hoy tenemos todas las herramientas para hacerlo. Por un lado, digamos, esa interacción de la que hablan el profesor Varela y el profesor de Zuviría, pero también nosotros tenemos hoy las herramientas de carácter tecnológico. Mire, Lady, uno ve los niños hoy de 9, 10 años, de 11 años, ¿cierto? Que se sientan en un televisor con los equipos electrónicos a construir una realidad virtual en la que interactúan con personas de varios continentes. Porque ahora, pues, desafortunadamente los muchachos de los que hablaba el profesor Varela, pues son bilingües, no solamente, ¿cierto?, con inglés, sino con francés, con alemán, con tal, y conversan con muchachos de la misma edad de otros países y construyen una realidad virtual. Exacto. Yo le decía a un grupo de niños de esta edad, que mis hijos están en esas edades, les decía, ¿qué tal si ustedes pudieran estudiar geografía, digamos,
a través de estos equipos, meterse en esa realidad, navegar por el río Mississippi, escalar el Everest, que todo eso se pase en realidad. ¿Verdad? Usted sabe cuándo esos muchachos, digamos, y además resolver problemas, porque es que eso es lo que te permite la tecnología. Lo que decía el profesor Varela, o sea, usted verá cómo lo aprovecha y qué hacen ellas. Es que, por eso decía que tenemos todos los elementos hoy, no solamente la información, ¿cierto? Que estamos desbordados de la información, sino colocar esa información a resolver los problemas de carácter real. Utilizando esas tecnologías, ¿cierto? Un muchacho eso se enfrenta a una realidad, puede hacer uso de la matemática, cómo resuelve en el contexto en el que se presenta, digamos, esos elementos. Hoy tenemos, pero lo que pasa es que también tenemos que decirlo, o sea, nosotros como profesores, maestros, en fin, también necesitamos otra lógica de operacionalización, no solamente de esas nuevas interacciones sociales, sino de esa nueva tecnología. Me gustaría que ahorita habláramos de la educación, o sea, de las universidades mejor, pero déjeme, yo digo algo públicas y privadas, que no se ha dicho. Para que todo no sea un panorama tan tétrico, yo creo que un valor positivo que ya existe en el mundo universitario es la educación práctica o clínica. Yo siempre que explico esto muestro que uno de los mejores modelos que hay, Julián, de formación en salud, lo tuvo la Universidad del Valle, cuando la Escuela de Medicina de los años 50 empezó a hacer que sus estudiantes aprendieran con los pacientes. Y vienen estudiantes de otros países donde está prohibido tocar al paciente. Incluso ahora hay hospitales de simulación donde no tocan al paciente, sino que tocan un infograma o tocan un cuerpo robotizado. Pero nosotros en Univalle lideramos, y el resto de las escuelas de medicina colombianas son muy innovativas desde hace mucho tiempo, porque se aprende haciendo. ¿Cómo aprende usted cirugía? Al lado del cirujano. ¿Por qué es tan importante el hospital universitario? Porque es el lugar de práctica de nuestros estudiantes, donde hay centenares de muchachos todos los días. Psicología hace algo parecido. Un psicólogo que respete, si no va a práctica clínica, si no atiende pacientes, no aprende psicología. Nosotros tenemos en la Facultad de Salud, Julián, también una clínica de odontología. ¿Cómo aprenden los muchachos de odontología? Pues arreglando los dientes de las personas y haciendo intervenciones. Pero en mi facultad, que es la Facultad de Administración, donde trabaja el profesor Murillo, los estudiantes no van a las empresas. Lo máximo que pasa es que algún empresario ahí les dicta una conferencia. Entonces, nosotros tenemos que construir un sistema, lo coloco entre comillas, clínico o experimental y práctico, en donde el aprendizaje esté vinculado con la experiencia y con los procesos reales. Lo hacemos en alguna medida, los estudiantes de trabajo social al final del año, de la carrera, hacen alguna práctica o pasantía, pero eso es insuficiente. Tenemos de otro lado los laboratorios. Yo creo que en ciencias naturales, en ciencias exactas, también hay cosas muy positivas. No sé si sabes, Julián, que los biólogos marinos nuestros van al mar, hay lancha, navegan y aprenden, digamos, interactuando con la naturaleza. Tenemos un esquema que lo tienen también otras universidades, que son las salidas de campo, en el caso pues de las ciencias naturales, de las ingenierías, pero yo diría que un sistema que articule la práctica empresarial, organizacional, social, de forma más articulada con la formación en la línea en que lo plantea Julián, es algo que ya se está haciendo, pero se hace muy insuficientemente. Una idea nuclear. Digámoslo, lo que uno tendría que garantizar es trabajar en torno a dos problemas, y ambos han salido mencionados en distintos momentos. Uno, el de la formación. O sea, uno necesita un maestro que pueda utilizar la tecnología, que favorezca la interacción con el estudiante, la lectura, que lleve a niveles de lectura, de pensamiento. Uno es formación. Y ahí hay que decirlo, a nivel nacional, las facultades de educación siguen estando muy atrás de lo que el país necesita. Y dos, y en eso algunos han avanzado, currículo. Y yo quiero insistir en la tesis que planteó el rector hace un minuto, que me parece muy importante. El mundo universitario ha ido evolucionando hacia niveles de especialización cada vez más altos. Medicina es un ejemplo clarísimo, pues es una ruta que hay que replantear pedagógicamente
Lo que hoy se necesita, como tú muy bien planteabas, es volver a darle más fuerza a los estudios generales. Realmente lo que necesitamos son individuos que lean, son individuos que sientan, son mejores ciudadanos. Ese es un tema que hay que hablar porque están en deuda en general las universidades con la responsabilidad, con la sociedad, porque mucho, con todo respeto lo digo, pero mucha persona, por ejemplo, estafador, hemos encontrado que tiene título universitario. O sea, la universidad tiene que asegurar un trabajo más fuerte a nivel de formación ética. Y necesitamos, cuando uno le pregunta a los empresarios, ¿dónde están los problemas de los egresados? No dicen que el problema es de cálculo. Sí, tampoco dicen que es que no tienen habilidades muy específicas. Lo que dicen los empresarios es que no saben trabajar en equipo, que no saben escuchar, que no saben leer, que no saben escribir, que les falta tolerancia al fracaso y que les falta creatividad. Es decir, las universidades, me parece que el sector empresarial está ubicando muy bien el problema. Necesitamos fortalecer esas competencias básicas y eso requiere estudios generales. Que haya ingeniero y no ingeniero eléctrico desde el primer día, no, ingeniero. Que haya más competencias básicas. Más formación integral. Sí. Profesor Murillo, lo voy a dejar allí. Vamos a hacer un corte rapidísimo y ya regresamos para que haga ese aporte, para que sigamos hablando de esa formación integral, de ese desarrollo, de las diferencias que hay entre las universidades públicas y privadas. Perfecto. Vamos a hacer un corte. Estamos en el espacio de la Quinta Silla, el espacio institucional de la Universidad del Valle. Quédese con nosotros, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en el espacio de la Quinta Silla, el programa institucional de la Universidad del Valle, hoy tocando un tema de vital importancia que tiene que ver con la educación superior en Colombia. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles deben ser las apuestas? No solamente calificar, sino evaluar. ¿Cómo mejorar estos aprendizajes? Y hoy estamos con 3 invitados de lujo. El profesor Guillermo Murillo, quien es el coordinador del Consejo Nacional de Acreditación, el rector de la Universidad del Valle, un experto en políticas públicas educativas, el doctor Edgar Varela, y también el profesor Julián de Zuviría, quien es un experto en todas estas pedagogías y en la pedagogía dialogante que hemos estado hablando durante todo el programa. Profesor Murillo, antes de ir al corte, el profesor de Zuviría estaba hablando de cómo los empresarios ven a los estudiantes y usted quería hacer un aporte acerca de ese tema. Sí, justamente frente a ese comentario que el doctor de Zuviría decía que los empresarios pedían más ética en los egresados, ¿cierto? Y otros elementos que tienen que ver, de hecho, con competencias de carácter general, por ejemplo, capacidad discursiva, por ejemplo, interacción con los demás individuos, la capacidad de trabajar en equipo. Y justamente el modelo colombiano, digamos, evalúa a través de las pruebas saber unas competencias. De hecho, hay 5 competencias genéricas. Y ahí está lectoescritura, por ejemplo, está actitud matemática, está pues inglés, ¿cierto? Está razonamiento cuantitativo. Y de hecho, ahí es donde hay mayores dificultades cuando nosotros hacemos la evaluación, doctor Varela y doctor de Zuviría, porque de las 287 instituciones de educación superior, solamente 86 están por encima del promedio nacional. Entonces, cuando uno ve esos resultados, dice, en esas competencias genéricas, ahí tenemos problemas. Y realmente lo que nosotros estamos evaluando ahora en el Consejo es revisar el tema de las pruebas Saber Pro, que era un comentario que el doctor de Zuviría hacía por fuera de cámara, es que yo creo que el elemento central ahí, lo estamos discutiendo en el Consejo, es el valor agregado. Es decir, que hoy lo podemos medir. O sea, ¿qué tanta de esas competencias la institución le está aportando al estudiante en su proceso formativo y de aprendizaje? Yo creo que allá tenemos que llegar, porque esas competencias genéricas, ¿cierto? O sea, la gente no nos está pidiendo tanta, digamos, formación en tecnocracia porque reconoce que ahí somos buenos, digamos, hombre, pues comparados a nivel internacional, seguramente habrán diferencias, en fin, pero ahí nosotros, o sea, tenemos buenos ingenieros, tenemos buenos médicos, tenemos, en fin, tenemos, digamos, buenos administradores, pero hay otros elementos, digamos, que tienen que ver con esa formación
los procesos de conocimiento y de generación de nuevo conocimiento, de innovación, por ejemplo, ¿cierto? En lo que nosotros tenemos que aportar de manera significativa. Yo creo que ahí se deben enfocar los nuevos retos que nosotros tenemos en educación en general y en particular, pues, lo que nos compete en educación superior. Así es, profesor Murillo. Y se acuerdan que antes de ir al corte estábamos hablando de que íbamos a tocar en este momento cuáles eran esas diferencias entre las universidades públicas y privadas. Hay unas que son evidentes: las universidades públicas son financiadas por el Estado, dejan más recursos para investigación, las privadas pues exigen unas cosas a sus estudiantes. Pero, profesor Zuviría, ¿están marcadas estas diferencias o cuál es realmente la diferencia entre la universidad privada y la universidad pública? Bueno, hay universidades privadas de muy alto nivel y con enorme reconocimiento y muy comprometidas, pero yo en este caso sí quisiera insistir y voy a retomar el concepto de valor agregado. Okay. Si nosotros miráramos en qué nivel llegaron y en qué nivel salieron los estudiantes en lectura, uno puede hacer esta afirmación: las mejores universidades de este país son las públicas. ¿Por qué? Porque reciben a los estudiantes en condiciones muy difíciles desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista cultural, y los entregan bastante arriba. El problema que tienen las pruebas de Saber Pro es que no nos dicen dónde iniciaron los estudiantes. Como si hiciéramos una carrera de 100 metros, pero algunos ya llevan 80 recorrido, y entonces dicen, ganaron los que empezaron con 80. No, eso no me dice el aporte de la universidad. Uno puede hacer esta afirmación: de las 10 universidades que más valor agregan en lectura crítica, 7 son públicas, y ahí está obviamente Valle, Nacional, Antioquia. Es decir, las universidades públicas están haciendo un trabajo muy importante. Las públicas tienen una enorme ventaja, y es que es la única opción para los jóvenes de estrato 1, 2 o 3. En Colombia, solo el 10%, muy poquitos, de los estudiantes de estrato 1 llegan a educación superior, solo el 10%. El 90% se queda por fuera. ¿Y esos llegan dónde? A la universidad pública. Por lo tanto, la universidad pública tiene un papel decisivo en la democracia de un país, porque le garantiza a los que no tienen los recursos la posibilidad de acceder. Ahora, también hay que decir que en las públicas hay de distintos niveles. También hay unas públicas regionales en manos de un sector político con grave problema de corrupción. Este país debería usar un sistema de redes donde las universidades acompañaran a otras universidades. Sería muy aconsejable que algunas universidades regionales estuvieran acompañados por el Valle, por la Nacional, por la de Antioquia, por la UIS. Entonces, sí hay diferencias en el derecho entre la pública y la privada, sí hay diferencias en la calidad que tienden a favorecer a la pública, contrario a lo que se ha dicho a nivel de los medios masivos de comunicación, que las presentan como universidades que viven cerradas. Eso no es cierto. En los últimos 19 años no se ha perdido un semestre, pero eso no lo sabe la opinión pública. La opinión pública, hay una guerra declarada contra la universidad pública, y esa guerra la han encabezado algunos medios de comunicación y han deteriorado la imagen. Por eso es bueno que sepan que son las que más valor agregan, las que más aportan en investigación en este país, las que alcanzan mayor calidad. Tenemos muy buenas universidades públicas. Que eso es lo que hay que divulgar, y no solamente manipular la información. Y acerca de eso quiero que toquemos el tema, que lo enlacemos con el tema del acuerdo que han hecho los estudiantes con el gobierno nacional. Estuvieron en paro el año pasado, al finalizar el 2018 hicieron un acuerdo con el gobierno nacional. Profesor Varela, ¿cómo va a influir eso en cómo mejorar la formación en nuestras universidades y puntualmente en la que usted dirige, la Universidad del Valle? Bueno, tengo una precisión. Primero, un acuerdo con los rectores. No se aceptó el acuerdo por razones políticas y insuficiencia del acuerdo, y hubo una segunda ronda que termina a mediados de diciembre con un acuerdo que no solo es de estudiantes y que también involucra el estamento profesoral. Yo le decía a la ministra en estos días que me vi con ella
que una vez cerrado el tema financiero, que espero se cierre con una propuesta de modificación de la Ley 30, que yo la veo bastante consensuada por lo que pude conversar con la ministra, no creo que sea muy difícil tramitarla en el primer semestre del 2019. Lo importante es volver ¿para qué la plata, no? Exacto. No, la plata no es un fin en sí mismo, la plata es un medio para hacer cosas, para tener calidad, para tener cobertura, para tener investigación. Y yo le sugería a la ministra que hiciéramos una reunión del SUBE de rectores donde miráramos el Plan Nacional de Desarrollo que el gobierno está tramitando, el Plan Decenal de Educación que se aprobó al final del gobierno pasado, y que tratáramos de decir qué hacemos con la plata que tenemos, qué metas tenemos en formación profesoral, el número de profesores con doctorado, en investigación, en cobertura, en virtualización, en los temas que ha señalado Julián de cómo transformar los modelos de enseñanza y aprendizaje. Y yo pienso que no se puede perder el medio por los fines. La plata nunca es un fin, la plata es un medio, y más en educación como la pública, que no tiene ningún ánimo de lucro, o en las privadas, que son sin ánimo de lucro, que son pues las privadas de excelencia. Aquí el tema es cómo abrir un debate de nuevo en Colombia, donde estos asuntos de la formación, de la pertinencia de los currículos, de la relación teoría-práctica, de la interacción con las redes digitales, esté en el foco de la construcción de un esquema nuevo. Yo concuerdo con Guillermo en que las universidades somos bastante modernistas e industrialistas, y hoy estamos en el posmodernismo y en la posindustrialización, en el lenguaje de administración, fordismo. Somos fábricas de conocimiento fordistas del modelo de los años 60 hacia atrás, cuando las sociedades han cambiado enormemente. Yo creo que ese es el gran desafío. A mí me alegra mucho como rector y como profesor que hayamos logrado un mecanismo de financiamiento que no teníamos, por eso fue el conflicto tan duro, que hayamos cortado esta subsidiariedad malsana de dinero público a lo privado. No tengo nada contra las universidades privadas, pero creo que no tiene sentido que en un país los pocos recursos públicos se dirijan a programas como Ser Pilo Paga, que lo he criticado mucho, no porque no sea bueno que los muchachos pobres tengan becas, sino porque no hay derecho a que haya una subsidiariedad tan asimétrica y no controlada de recursos cuando el sector público no los tiene. Entonces, creo que ese debate ya se está, digamos, finiquitando. Espero que se pueda lograr en este primer semestre, y ahora yo creo que se trata de volver a la discusión de qué hacer con la política educativa, cómo actualizarla, cómo mejorarlo, cómo hacer pertinencia en la formación y en la investigación. Profesor Murillo, ¿qué hacer desde el Consejo Nacional de Acreditación? Ustedes que miran todos esos requisitos y requerimientos para dar esa acreditación de alta calidad, y por supuesto para seguir hablando de esto, de estos acuerdos que han tenido los estudiantes y que van a tener para el tema de la educación pública en nuestro país. Sí, justamente, digamos, en este momento hay una comisión, que es una comisión integrada por diferentes actores del sistema de educación superior. Está, por supuesto, el CNA como Consejo Nacional, está las salas CONACES, está el propio Ministerio de Educación, está el CESU, que es el órgano pues, de política, digamos, asesor y política pública de educación superior, y tenemos una comisión en la que estamos revisando todos estos temas que tienen que ver con la modificación de un decreto, que es el decreto 1280 del año pasado, que se le están haciendo modificaciones, y de los acuerdos, un acuerdo del CESU, que es el acuerdo 001, que tiene que ver con los lineamientos de la acreditación en educación superior en el país. O sea, eso lo estamos revisando, ¿cierto? Y estamos haciendo ajustes importantes que tienen que ver con otro modelo de evaluación, digamos. Porque, para decirlo claramente y para que la opinión pública entienda, yo lo dije al inicio, o sea, venimos de un modelo que revisa procesos, que revisa recursos, ¿cierto? Pero que difícilmente se centra en resultados de aprendizaje. Entonces, un poco lo que decía el profesor de Zuviría también. O sea, si tú tienes un dato, ¿cierto? Y ese dato, ¿cómo se explica? ¿Cuál ha sido su evolución? Eso no lo sabemos. Entonces, lo que nosotros estamos tratando es de ver, digamos, en el proceso formativo, ¿cierto?, cómo se hace el proceso de aprendizaje, cuáles son esos resultados, y por supuesto mejorar en esas competencias genéricas de las que hablamos ahora. Individuos mucho más reflexivos, digamos, mucho más conscientes de la naturaleza en la relación con la sociedad. En fin, que volvamos a esa idea, digamos, del profesional con alta integralidad, ¿cierto? Y no
simplemente, digamos, un producto de un ejercicio de tecnocracia, digamos, para un resultado muy puntual. No, aquí necesitamos mejores seres humanos, mejores ciudadanos, más comprometidos, más que tengan una visión política de lo que significa un Estado-nación, cosas de esa naturaleza, digamos, que le permitan entonces interactuar con un mundo globalizado como el que tenemos, con fuerte incorporación de nuevas tecnologías, con los sistemas de información, digamos, que nos permiten tomar decisiones y avanzar hacia una sociedad mucho más... los profesores Varela y Zuviría hablaban ahora, digamos, en el fondo lo que está ahí es un ejercicio más equitativo del acceso a la educación superior en el país. Eso es lo que se necesita. Y por supuesto, desde la competencia nuestra en el Consejo Nacional de Acreditación, a nosotros realmente lo que nos interesa y es lo que le debe interesar al país es que la calidad en la educación superior siga avanzando. O sea, nosotros tenemos que reconocer que el Consejo Nacional de Acreditación tiene 26 años. Y en esos 26 años, digamos, la calidad de la educación superior en el país ha avanzado. Eso no lo podemos desconocer, eso lo reconocen en muchas partes, ¿cierto? En muchos países donde uno va a plantear las conferencias, a mostrar el modelo con el que trabajamos, en fin. Pero claramente no es suficiente. Y en eso tenemos que avanzar para poder estar, digamos, en sintonía con lo que está pasando en el mundo y con la realidad que nosotros tenemos en nuestro propio país. Buscando una integralidad en el ser humano, pero que no sea solamente en el papel o en las palabras bonitas, sino que sea en la realidad. Vamos a hacer un corte, ya regresamos para que demos las conclusiones aquí en La Quinta Silla, el espacio institucional de la Universidad del Valle. Quédese con nosotros, ya volvemos. Continuamos en La Quinta Silla, gracias por estar con nosotros hoy hablando de la situación, de cómo está, a dónde debemos plantearnos la educación superior en nuestro país. Para ir concluyendo, me gustaría que habláramos de ese papel, profesor Zuviría, profesor Varela, profesor Murillo, que tienen no solamente los estudiantes, sino también que tiene el profesor, el educador, para que ese aprendizaje sea más continuo, tenga más competencias y también sea más creativo. Ustedes lo decían ahora. ¿Cómo hacer, profesor Zuviría? Bueno, en realidad, ¿de qué le serviría a un país que se graduaran abogados si esos abogados creen que la ética no tiene nada que ver con el derecho? ¿De qué le serviría a un país que salieran administradores si salen para que las empresas evadan los impuestos? Yo insistiría mucho en que hoy necesitamos un individuo con pensamiento más crítico y un individuo muchísimo mejor ciudadano. Y esa tarea es fundamental, el rol del docente. Es decir, el docente tiene que enseñar a pensar, no transmitir. Y tiene que enseñar a contextualizar. Y tiene que garantizar en sus estudiantes individuos más éticos, más integral. Hay que fortalecer mucho el respeto a la diferencia. Este es un país que no oye a los otros. Está en riesgo realmente como sociedad, por ejemplo, los acuerdos de paz. Necesitamos individuos más comprometidos con el otro, con la sociedad, con el respeto a la diferencia, individuos más críticos. El que no piensa por sí mismo, otros le dicen qué es lo que debe hacer. En este contexto, profesor Varela, ¿cómo ser más críticos, más comprensivos y más llevar esa misma línea y hacerlo, por supuesto, aquí en esta universidad pública, en la Universidad del Valle, desde la docencia? Usted también es profesor. No te voy a contestar tu pregunta, sino la que le hiciste a Julián. Puede ser como un expresidente famoso. No, yo quiero hablar de los profesores, que fue la primera pregunta que hiciste. Yo creo que hay una patología que hay que corregir. Y es la tendencia que profesor universitario es un investigador que escribe en Scopus, en Simago y en revistas indexadas, y que su tarea principal es algo muy importante, que es la creación de nuevo conocimiento, porque detrás están incentivos económicos. La principal función de nosotros los profesores es enseñar. Uno puede investigar y es parte del trabajo que hacemos las universidades, pero creo que la docencia es lo que nos define. En las universidades no existen investigadores 100%, sino que existimos profesores universitarios que hacemos investigación. Y yo pienso que ese es un valor muy importante que tiene que ver con vocación y con el perfil de los profesores. Yo diría allí
que el profesor debe hacer todo lo que dice Julián, debe tener la competencia de interactuar con los jóvenes. Por supuesto que hay diferencias generacionales, pero parte de nuestro rol es podernos colocar en los zapatos, por así decirlo, de la muchachada, pensar en sus lógicas, pensar en sus dinámicas, darles voz y trabajar mucho en la construcción de un pensamiento crítico, que para mí es el punto principal en todos los temas. Podemos ser investigadores, pero somos profesores universitarios y el sistema de incentivos no premia la docencia como si está premiando la investigación, y ese es un asunto de regulaciones y de incentivos que está incluso en el decreto 79 que nos rige, que debería ser corregido propositivamente para premiar muchísimo más la buena docencia, como dice Guillermo, en función de los resultados de aprendizaje. Hay cosas que se pueden medir hoy, por ejemplo, la empleabilidad de los egresados y los salarios derivados de la empleabilidad. Ese es un impacto, un resultado que el observatorio laboral que tiene el ministerio ya no lo arroja. Por supuesto que hay otros temas más complejos como los que dice Guillermo que todavía no se miden, pero pienso que el rol del docente es fundamental, no transmitir conocimiento. El conocimiento está ya en las redes sociales, está en el ambiente, por así decirlo, pero el pensamiento crítico, la discusión, el debate, los temas éticos, los temas de responsabilidad social, ¿cierto? El ser un facilitador de todos estos procesos, el actuar relacionando teoría con práctica, creo que son como los ejes centrales de lo que debemos ser los profesores universitarios en lo que va a seguir del siglo XXI. En esa misma línea le preguntaba a profesor Murillo, ¿cuál debe ser esa reflexión y para los docentes? Sí, no, yo pienso que ahí se requieren básicamente de principio tres cosas, o sea, un componente de carácter sistémico, un componente holístico y un componente integral. Esos tres elementos me parece que deben ser fundamentales en un maestro. O sea, porque justamente no se trata de ese nivel súper, hiper, macro especializado, digamos, ¿cierto? Que no te permite ver el todo y entender la sociedad en la que operas. Y yo creo que el maestro sí cumple una función importantísima, ¿cierto? O sea, el profesor Varela utilizó la palabra facilitador, digamos, y a mí me parece que ahí hay un elemento central, porque es que ya hoy, hablando con unos médicos hace unos días, decían, es que en la interacción con el paciente esto ha cambiado mucho, el paciente ya llega con demasiada información. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros con nuestros alumnos. Los alumnos tienen muchísima información y tienen acceso a información en tiempo real. Entonces, lo que hay es que trabajar con ellos y no por encima de ellos. Es con ellos, digamos, en ese proceso de interacción que se puede construir también, digamos, nueva generación de conocimiento contextualizado. Y me parece que ese es un rol que ha venido cambiando y a futuro ese va a ser un gran reto de manera muy, muy significativa. Yo creo que los maestros que se están formando hoy requieren otro tipo de competencias, requieren otra visión de lo que es su propia profesión. El maestro de Subiría decía ahora que cuando uno mira, digamos, tal vez decías las licenciaturas en el país, pues, que utilizaste, digamos, ahí hay como un rezago, entendí, ¿cierto? Y yo creo que eso es lo que hay que, esa brecha es la que hay que resolver. Por último, ¿cuál es ese mensaje para todas las personas que nos están viendo hoy aquí en la Quinta Silla? ¿Qué hacer para ser mejores ciudadanos? Cada uno tenemos una responsabilidad y un papel que cumplir, no es el del otro, es cómo lo hacemos cada uno. Profesor Varela, por último. Yo creo que hay que dar ejemplo, ¿no? Yo creo que si uno no da ejemplo no tiene ninguna autoridad. Y nosotros debemos ser muy coherentes entre nuestro ejemplo, nuestra actitud como ciudadanos, como personas, como profesores, como directivos, en mi caso, en este periodo, para poder hablar de lo que uno predica. Si uno no practica, el predicamento no funciona. Profesor de Subiría. Bueno, yo creo que educar no es instruir, no es transmitir, sino es formar. En ese sentido, la formación implica una dimensión cognitiva, entender, una dimensión ética, valorar, sentir, y una dimensión práctica, o sea, que lo que uno aprenda le sirva para cambiar el mundo. Que sea esencial, si no, no tendría sentido. Profesor Murillo, por último. Sí, no, yo diría que, como mi padre siempre nos enseñó, los problemas son para resolverlos. Y
desde el punto de vista social, la manera de resolver los problemas es conversando, es aunando esfuerzos. Yo por eso valoro mucho lo que pasó, digamos, en este movimiento estudiantil, profesoral, de todas las instituciones, digamos, y en un proceso complejo, pero al final siempre lo dijimos desde el comienzo, o sea, ¿cómo se va a resolver esto? Pues sentándose a conversar y colocando los puntos de vista y llegando a acuerdos, que yo creo que a esta sociedad le hace falta muchísimo en ese terreno. Y pues por supuesto, o sea, los maestros somos los que tenemos que dar ese ejemplo. O sea, si nosotros no damos el ejemplo de que conversando y llegando a acuerdos se resuelven los problemas, entonces yo me pregunto quién los va a dar, ¿cierto? Si nosotros somos los que estamos formando a las nuevas generaciones, pues o sea, ese es el espejo en que la gente se mira también y es la manera como hacia futuro nosotros podemos avanzar como una sociedad mucho más integral. Por último, entendiendo de que no solamente es una frase bonita o una frase de cajón de que trabajando juntos podemos sacar este país adelante y también, como lo decía el profesor Zuviría, aceptando las diferencias. A ustedes muchas gracias por haber estado, muchas gracias al profesor Guillermo Murillo por haber estado con nosotros, al rector de la Universidad del Valle, el doctor Edgar Varela, muchas gracias, y al profesor Julián de Zuviría, muchas gracias también. ¿Cómo no? Ustedes son nuestros invitados especiales, así que los esperamos en una próxima emisión en este espacio institucional La Quinta Silla. Eso sí, quédese con toda la programación del canal de la Universidad del Valle. Lo hacemos todo pensando en usted. Hasta pronto.